Todos te dicen que el death metal nació con el primer disco de la banda Death, pero te están mintiendo en la cara. La verdad es que ese primer intento era solo un calentamiento, y el álbum que realmente inventó las reglas del juego casi destruye a la banda desde adentro por culpa de mentiras, egos y despidos por teléfono. Imagínate crear una obra maestra tan brutal que el mismísimo gobierno intente censurarte, engañar a tu disquera grabando instrumentos en secreto y revolucionar la forma en que se produce la música extrema, todo mientras tu banda se cae a pedazos. Hoy vamos a destripar cada detalle, cada nota y cada oscuro secreto detrás de la creación de Leprosy, el segundo álbum de Death. Quédate, porque cuando termines de escuchar esto, no volverás a ver ni a escuchar este disco de la misma manera. Para entender cómo se hizo este monstruo de disco, tenemos que viajar en el tiempo al año 1987. Chuck Schuldiner, el cerebro absoluto detrás de la banda Death, acababa de lanzar su primer disco llamado Scream Bloody Gore. Ese primer disco fue un golpe en la cara para todo el mundo, lleno de sangre, zombies y letras de películas de terror de bajo presupuesto. Pero Chuck no estaba satisfecho. Él sabía que podía dar más, que la música podía ser más inteligente, más técnica y mucho más oscura. El problema era que su banda estaba en un caos. Chuck había estado ensayando con Steve DiGiorgio de la banda Sadus en California, pero las cosas no cuadraron y tuvieron que cancelar una gira que ya estaba planeada. Frustrado, Chuck decidió empacar sus cosas y regresar a su tierra natal en Florida, dejando atrás a su baterista Chris Reifert, quien decidió quedarse en San Francisco para formar la banda Autopsy. Chuck se quedó solo en Florida, pero necesitaba una banda urgentemente. ¿Qué hizo? Buscó en su propio pasado y en la escena local. Llamó a su viejo compañero Rick Ross, con quien había tocado en los primerísimos días cuando la banda ni siquiera se llamaba Death, sino Mantas. Rick trajo consigo a dos de sus compañeros de otra banda local llamada Massacre, el baterista Bill Andrews y el bajista Terry Butler. Así, de la noche a la mañana, nació la alineación clásica de Florida. Las revistas empezaron a tomarles fotos. La disquera Combat Records estaba feliz porque tenían a 4 tipos rudos listos para vender discos y salir de gira. Pero aquí viene el primer secreto sucio de esta historia. Si agarras una copia física de Leprosy, en los créditos vas a leer claramente Terry Butler bajo. Pues resulta que eso es una mentira total. Terry Butler no tocó ni una sola nota de bajo en todo el maldito disco. La verdad es que Chuck Schuldiner, siendo el perfeccionista obsesivo que era, agarró el bajo, se encerró en el estudio y grabó él mismo todas y cada una de las líneas de bajo de Leprosy. ¿Por qué mintieron? Porque en la industria de la música de los años 80, la imagen lo era todo. Combat Records necesitaba vender la idea de una banda completa y unida, no el proyecto en solitario de un genio loco. Las fotos de Terry Butler aparecieron en el disco, y él salió de gira a tocar las canciones, pero el trabajo de estudio que escuchas hoy en día, esa magia en las 4 cuerdas, es 100% Chuck. Y vaya que hizo un trabajo increíble. El bajo en este disco no es solo un adorno de fondo, es creativo, es ruidoso y tiene arreglos y deslizamientos que complementan perfectamente a las guitarras, sobre todo en canciones como Choke on It, donde el bajo toma un protagonismo que te vuela la cabeza.
Ahora hablemos de la música. Si pones el primer disco de Death y luego pones Leprosy, te vas a dar cuenta de que hay un salto gigante. Es como si hubieran pasado 10 años de evolución musical en solo un año y medio. El primer álbum era agresivo, sí, pero todavía sonaba mucho a thrash metal, casi como un punk muy rápido y sucio. Con Leprosy, Chuck Schuldiner decidió agarrar ese sonido thrash, tirarlo a la basura y crear algo completamente nuevo. Este es el momento exacto en la historia donde el death metal se separa para convertirse en su propio género musical con sus propias reglas. En casi todas las canciones de este disco no vas a escuchar el mismo ritmo aburrido por 3 minutos. La banda implementó cambios de tempo constantes. Los riffs de guitarra cambian cada pocos segundos. De repente estás moviendo la cabeza a una velocidad ridícula gracias al tremolo picking. Tocar la misma cuerda muy rápido hacia arriba y hacia abajo, y al segundo siguiente, la canción se frena a seco y cae en un ritmo lento, pesado y aplastante que te deja sin respirar. Pero esta genialidad musical no fluía de manera pacífica en la sala de ensayos. De hecho, había una guerra fría ocurriendo entre los dos guitarristas, Chuck Schuldiner, el cerebro absoluto detrás de la banda Death, y Rick Ross, el guitarrista rítmico. Por un lado tenías a Chuck. Él estaba en una misión. Quería llevar su forma de tocar la guitarra al siguiente nivel. Estaba buscando ser más melódico, más técnico, estudiando escalas y construyendo canciones como si fuera un arquitecto. Quería a un guitarrista a su lado que fuera un shredder, es decir, un tipo capaz de tocar solos a la velocidad de la luz con una precisión matemática. Por otro lado, tenías a Rick Ross. Rick era un guitarrista rítmico de corazón, un tipo que amaba el caos. A él no le importaba sentarse a estudiar escalas aburridas por horas. Su estilo para los solos se basaba en agarrar la palanca de la guitarra, el whammy-bar, y hacerla chillar como si estuvieran torturando al instrumento, creando un ruido frenético y lleno de estática. Chuck siempre lo presionaba, lo miraba en los ensayos y le preguntaba, ¿estás practicando en tu casa? ¿Estás mejorando? Rick simplemente quería escribir riffs pesados y hacer ruido. Curiosamente, aunque se odiaban musicalmente, esta combinación fue exactamente lo que hizo que el disco fuera mágico. Los riffs súper estructurados y pesados de Chuck chocaban contra los solos ruidosos, locos y llenos de demencia de Rick, creando una tensión en el audio que te ponía los pelos de punta. Si la música dio un salto gigante, las letras dieron un salto mortal hacia el vacío. Chuck se dio cuenta de que no necesitaba inventar historias de zombies vomitando intestinos para asustar a la gente. La vida real ya era lo suficientemente aterradora. Chuck empezó a escribir sobre temas psicológicos, miedo existencial, estigmas sociales y el deterioro del cuerpo humano. Vamos a ver rápidamente de qué tratan estas canciones porque es aquí donde el cerebro de Chuck realmente brilla. Leprosy, la lepra. La canción que le da nombre al disco no es solo sobre una enfermedad asquerosa. Chuck trata de meterse en la cabeza de una persona que sufre de lepra, documentando el aislamiento social, la miseria de ver cómo tu libertad se convierte en una prisión dentro de tu propio cuerpo que se cae a pedazos. La canción empieza con uno de los gritos más desgarradores de toda la carrera de Chuck, una locura que te hiela la sangre. Born Dead, nacido muerto. Aquí Chuck habla de la pobreza extrema. Es una crítica social brutal sobre niños que nacen en condiciones de hambruna tan severas en diferentes partes del mundo que literalmente su destino es la muerte desde el momento en que respiran por primera vez. Todo esto acompañado de un ritmo machacante que no te deja descansar. Forgotten Past, pasado olvidado. Esta canción explora la mente de un asesino y cómo los secretos ocultos de su pasado terminan alcanzándolo. Left to Die, dejado para morir. Una canción brutalmente honesta sobre la guerra. No glorifica los disparos ni las medallas. Habla del trauma psicológico de un soldado que está en el campo de batalla viendo a todos morir a su alrededor, dándose cuenta con terror que él es la próxima víctima de la máquina de guerra. Pull the Plug, desconéctalo. Este es sin duda el himno más grande de Death. Habla sobre un tema súper tabú,
la eutanasia y el suicidio asistido. Chuck canta desde la perspectiva de una persona que está conectada a una máquina en un hospital, rogando que por favor lo desconecten para terminar con su agonía. Musicalmente, empieza con uno de los riffs más pesados de la historia y cambia de velocidad de una forma increíble. Open Casket, Ataúd Abierto. Esta es la canción más personal del disco. Chuck la escribió inspirándose en la muerte de su hermano en un accidente de tránsito. Trata de la mortalidad real, el dolor de ver a un ser querido en un funeral de ataúd abierto y cómo la muerte afecta a los que se quedan. Primitive Ways, Formas Primitivas. Esta fue la única canción escrita musicalmente en su totalidad por el guitarrista Rick Ross, manteniendo la vibra progresiva y caótica. Choke on It, Atrágatelo, una canción asfixiante. En los conciertos de 1988, Chuck explicaba que la letra trataba de lo aterrador que es sufrir una convulsión severa. Las guitarras hacen arreglos extraños que literalmente te hacen sentir la desorientación y el pánico de estar perdiendo el control de tu cuerpo. Estas letras eran tan reales y crudas que incluso metieron a la banda en problemas. Durante esta época, existía un grupo de madres preocupadas en Estados Unidos llamado el PMRC, liderado por Tripper Gore, que se dedicaba a censurar la música que consideraban mala para los jóvenes. Resulta que en enero de 1991 encontraron el cuerpo de un hombre de 29 años que había sido golpeado hasta la muerte. ¿Y qué encontraron los policías en su bolsillo? Un cassette del disco Leprosy. El PMRC usó esto para atacar a Chuck, acusando a sus letras de ser demoníacas y de incitar a la violencia. Chuck, sin ningún miedo, salió a defenderse públicamente, diciendo que esas personas nunca se habían tomado la molestia de leer realmente lo que él escribía. Estaba orgulloso de cada palabra y estaba dispuesto a defender el mensaje de sus canciones ante quien fuera. Toda esta visión musical no hubiera servido de nada si el disco sonaba como si hubiera sido grabado dentro de una lata de basura. Para evitar eso, en abril de 1988, la banda entró a un estudio en Tampa, Florida, llamado Morrison Recording. Este estudio se volvería legendario, y todo gracias a un hombre llamado Scott Burns. El disco fue producido oficialmente por Dan Johnson, pero Scott Burns era el ingeniero de sonido y fue quien realmente hizo magia. Lo increíble de todo esto es que Scott Burns jamás había trabajado en un disco de death metal en su vida. Este fue su primer intento. Grabar música extrema en los 80 era una pesadilla. El problema principal era la batería. Cuando el baterista Bill Andrews pisaba los dos pedales del bombo a velocidades ridículas, los micrófonos normales de la época no podían captar cada golpe claramente. Todo se convertía en un ruido grave y pastoso que ensuciaba el resto de los instrumentos. Scott Burns pensó en una solución brillante e inventó un truco que cambiaría el metal para siempre: el uso de triggers o disparadores electrónicos. Básicamente, le ponían un sensor al bombo acústico de la batería. Cada vez que Bill golpeaba el parche, el sensor mandaba una señal electrónica a una máquina que reproducía un sonido de bombo perfecto, claro y con mucho ataque. El resultado fue algo que la gente empezó a llamar el sonido de máquina de escribir. Cada golpe del doble pedal se escuchaba clarito como un clic, 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 clic. Aunque a los puristas más viejos no les gustó mucho la idea al principio porque decían que sonaba artificial, esta técnica permitió que la brutalidad del baterista cortara a través de la pared de guitarras. Hoy en día, el 99% de las bandas de metal usan esta misma técnica que Scott Burns perfeccionó en este disco. Pero Burns no solo revolucionó la batería, también construyeron un tono de guitarra asesino. Si le preguntas a cualquier metalero de la vieja escuela, te dirá que para sonar bien necesitas un amplificador de tubos o válvulas, como los clásicos Marshall JCM 800. Pues adivina qué, en Leprosy ignoraron esa regla.
Para este disco, utilizaron amplificadores Randall RG-100ES de estado sólido, transistores, conectados a un simple pedal de distorsión Boss DS1. A diferencia de los tubos que suenan cálidos, los transistores suenan fríos, duros y responden instantáneamente al tacto. Esto era perfecto para el estilo rápido de Chuck. Si a esto le sumas que Chuck usaba una guitarra negra marca BC Rich modelo Stealth, equipada con una pastilla DiMarzio X2N, una de las pastillas con mayor salida de volumen del mercado, el resultado fue un tono afilado que cortaba el aire como un cuchillo caliente en mantequilla. Ahora imagina caminar por una tienda de discos en 1988. Estás rodeado de portadas de discos negros, rojos, con sangre y monstruos predecibles. Y de repente ves un disco con un cielo rosa completamente rosa. Para crear la portada de Leprosy, Chuck contrató a Edward J. Repka, un artista brutal que ya era famoso por crear las portadas de Megadeth, y a su mascota, Vic Rattlehead. Repka leyó las letras de Chuck y supo que no podía hacer otra portada genérica de zombies. Necesitaba algo más profundo. Dibujó a un hombre demacrado, envuelto en túnicas sucias y con la cara desfigurada por la lepra, parado en un desierto estéril y rodeado de partes del cuerpo humano amputadas. Es una imagen de aislamiento total, pero la genialidad de Repka fue pintar el fondo, el cielo, de un color rosa pastel brillante. Ese contraste entre la mutilación asquerosa en el frente y un cielo pacífico y hermoso en el fondo creaba una incomodidad psicológica enorme. Te hacía sentir mal de solo mirarlo y traducía perfectamente la ansiedad y el miedo existencial que Chuck había escrito en sus canciones. Fue una declaración de intenciones. El death metal también podía ser una forma de arte elevada. El disco salió al mercado a mediados de 1988, agosto en Estados Unidos, noviembre en Europa, a través de Combat Records. La reacción fue explosiva. Revistas legendarias como Metal Forces y Kerrang alabaron la brutalidad inteligente del álbum, diciendo que Death por fin había matado sus influencias de thrash para crear algo puro. Las ventas se dispararon y la banda se embarcó en giras intensas por todo el país durante 1988 y 1989. Pero mientras los fans coreaban Pull the Plug en los conciertos, la banda se estaba destruyendo por dentro. La tensión entre la visión técnica de Chuck y la actitud relajada de Rick Ross llegó a un punto de quiebre absoluto. Chuck no toleraba a nadie que no estuviera dispuesto a empujar los límites de su instrumento. Además, había una paranoia constante. Rick sentía que los otros miembros de la banda, Bill y Terry, le decían que Chuck quería despedirlo, y él les decía lo mismo a ellos. La forma en que terminó esta relación muestra cómo la banda se había convertido en una empresa corporativa fría. Rick no fue despedido en una pelea a gritos en un cuarto de ensayo. Fue despedido por teléfono.
Mientras la banda estaba de viaje en New Jersey, Rick supuestamente fue atrapado en una mentira sobre haber llevado su guitarra al viaje. En lugar de enfrentarlo cara a cara, Chuck le pidió a Eric Griff, el manager y abogado, que hiciera el trabajo sucio. Rick recibió una llamada telefónica de Eric diciéndole: "Tus servicios ya no son requeridos". Así de simple. El hombre que ayudó a componer Leprosy y que estuvo desde los días de Mantas fue echado a la calle por un abogado. Esta actitud controladora de Chuck le ganaría la reputación de ser un tirano perfeccionista en la industria, y la karma le pasaría factura muy pronto. Toda esta tensión acumulada haría explosión unos pares de años después, durante la gira europea del siguiente disco, Spiritual Healing. En un acto de rebeldía increíble, el baterista Bill Andrews y el bajista Terry Butler empacaron sus cosas y se fueron a hacer la gira por Europa sin Chuck Schuldiner, contratando a un cantante falso. Chuck tuvo que demandarlos para recuperar su propio nombre. Esos miembros que lo traicionaron terminaron uniéndose al guitarrista que Chuck había despedido, Rick Ross, para reformar la banda Massacre, un drama digno de una telenovela. A pesar de todo el drama, el odio, los abogados y las traiciones, Leprosy cambió el mundo. Ese estudio en Florida, Morrison Recording, pasó de ser un lugar cualquiera a convertirse en la meca mundial del death metal. Miles de bandas como Cannibal Corpse, Oblivion, Deicide y Sepultura volaron a Florida para tratar de conseguir ese sonido mágico que Scott Burns y Chuck habían creado en 1988. Hoy en día, el valor histórico de Leprosy es innegable. Si eres un verdadero fanático, probablemente sepas que en el año 2014, la disquera Relapse Records sacó una reedición brutal del disco. Recuperaron los audios originales, los limpiaron e incluso encontraron 50 minutos de cintas perdidas con ensayos ocultos de 1987, para que todos podamos escuchar cómo nacieron estas canciones. Leprosy no es solo un disco, es la prueba de que el dolor humano, la disciplina militar y la rebeldía pueden crear una de las piezas de arte más agresivas de la historia de la música. Es el verdadero nacimiento del death metal. Si quieres conocer la continuación de este drama y cómo Chuck Schuldiner se recuperó de la traición de su banda para grabar su siguiente obra maestra, haz clic en el video que está en pantalla y no olvides suscribirte.